Sí, vamos a conversar de dos temas importantes en estos instantes, que es precisamente el tema electoral y también el planteamiento que viene realizando el presidente de la República, Daniel Noboa, con respecto a que fuerzas especiales internacionales ayuden al Ecuador a combatir a las mafias delincuenciales. Y para estos dos temas nos acompaña la asambleísta manabita Valentina Centeno, a quien la saludamos y le damos la cordial bienvenida. Asambleísta, ¿hay satisfacción o insatisfacción con los resultados, aunque son preliminares porque todavía el CNE no los proclama de manera oficial en relación a los resultados obtenidos por ADN? Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días a todos los televidentes, buenos días. Realmente hay sentimientos de agradecimiento a todas las personas que apostaron por este proyecto político, que confiaron en el presidente Daniel Noboa y en nosotros como asambleístas y que nos dieron la posibilidad de hacer historia con las elecciones, porque ahora de 10 asambleístas para la provincia de Manabí, 4 son ADN y eso realmente nos llena de mucho orgullo, de motivación y de más que nada responsabilidad, porque creo que la gente va a las urnas con toda la confianza, con toda la esperanza de que estos legisladores van a levantar la voz por ellos y por lo tanto para nosotros es una responsabilidad la que asumimos a partir del 9 de febrero. Pero de pasar aparentemente a ganar en una primera vuelta, que esa fue la narrativa de ADN, están en una segunda vuelta pero de manera apretada con la Revolución Ciudadana, que lo sigue ahí, casi detrás de ustedes, le estaba respirando en la nuca, aunque insisto, son resultados preliminares, pero creo que estos no van a variar con relación a los resultados que se puedan proclamar por parte del CNE. Aparecieron en primera instancia como la primera fuerza política legislativa y ahora pasan a ser la segunda. ¿Estos resultados o estos datos coincidieron o no con sus actas, con las actas de ADN? Bueno, pasamos primeros a la segunda vuelta, lo cual es un triunfo para ADN y es un triunfo para el presidente. Sin duda que las expectativas eran altísimas porque vimos la posibilidad de ganar en una vuelta, pero eso no quita que hemos pasado primeros un partido político que tiene 9 meses y que en solo 2 años se ha consolidado de tal forma que ha hecho historia, porque es la primera vez que ADN pasa primero a la segunda vuelta. En el 2023 no fue así. Y eso creo que eso lo tenemos que reconocer. Sí, pero esperaban ganar en primera vuelta. Bueno, las expectativas eran esas. ¿De dónde sacaron esos resultados que ganaban en primera vuelta? Bueno, pues todas las encuestas que demostraban que el presidente ya a pocos días, primero estaba en el 48%, luego 3 encuestadoras ya lo ponían en el 50%. Pero bueno, más allá de eso, creo que no podemos dejar de ver lo que está ahí, ¿no? Los datos. Pasamos primeros, tenemos un bloque que ya no es de 13 legisladores como en el 2023, sino que ahora somos 67, no somos la segunda fuerza, estamos empatados con la Revolución Ciudadana, somos 67 asambleístas porque ya tenemos un asambleísta de El Oro que está con nosotros, Steven Ordóñez. Están 67. 67. Y eso va... Pero igual tiene que definirse hasta que no se proclamen los resultados de manera oficial. Bueno, además... ¿Están realizando objeciones? Impugnaciones, reconteos, se están abriendo ciertas urnas, vamos a seguir peleando cada una de las curules, sobre todo tenemos 2 curules que estamos peleando en Pichincha, en Loja, bueno, y me parece también una en Sucumbíos. ¿Y con quién estás peleando esas curules? ¿Con la misma Revolución Ciudadana? Depende, en algunos casos con la RC, otros casos con otros partidos locales, pero lo que vamos es que esta pelea todavía sigue, estamos evidenciando todas las irregularidades y nos vamos a ir hasta las últimas instancias porque creo que el Ecuador merece que los resultados sean transparentes y tener elecciones libres. Los observadores internacionales expresaron que por ningún lado en el proceso democrático electoral hubo fraude. En el proceso de los escrutinios, ¿cree que han existido irregularidades contundentes como para poder darle un giro al resultado preliminar? Por supuesto que sí, por supuesto. Sentido? Y solo basta pues escuchar, reunirse con amigos, reunirse con cualquier conocido y le va a comentar de alguna irregularidad que esa persona vio. Yo estuve ahí presente el día del reconteo de votos, estuve también contando nuestras actas que recabaron nuestros observadores y vimos varias irregularidades, las sumas no daban en las actas, muchas papeletas que estaban en blanco, que están con el sello de en blanco, también estaban marcadas para la oposición. Vimos papeletas actas en donde para asambleístas nacionales y provinciales ADN tenía más de 100 votos y para el cambio el presidente tenía 0, lo cual no tiene sentido. Pues, y un sinnúmero de irregularidades que fuimos levantando y que están todas ya en un proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Ya han presentado ustedes objeciones y van a presentar, si es que fuera el caso, impugnaciones, inclusive
yendo al Tribunal Contencioso Electoral. Así es, vamos hasta las últimas instancias, porque más allá de quienes hayan resultado primeros, segundos, esto es un principio. El país necesita elecciones libres, el país necesita transparencia dentro de las urnas y no podemos tener desconfianza de los resultados. Y creo que existe una suerte de desconfianza. ¿Y por qué desconfían de los resultados? Bueno, por las irregularidades. Pero ¿de dónde nacen estas presuntas irregularidades? Algunas cosas se hacen en la mesa, tenemos que ser muy vigilantes de quienes están de presidentes de mesa y de miembros de la Junta. ¿También se pueden hacer irregularidades? Bueno, pues nosotros hemos estado ahí en mesa y las irregularidades están. Ahora, los culpables van a tener que determinarse más adelante en el proceso, pero nosotros estaremos ahí para reclamar. Pero más allá de eso, creo que usted me preguntaba qué sentimos. Sentimos orgullo, sentimos agradecimiento, claro. Sentimos gratitud por las personas que han votado por el presidente, por ser un partido político joven, pero que ya ha pasado primero y está liderando las encuestas también de las elecciones, pero más allá de eso, mucha responsabilidad. Claro. Ya la gente no quiere promesas, quiere resultados, y creo que la mejor campaña va a ser la gestión y el resultado que le demos a la gente. ¿Y en qué regiones del país ustedes han presentado estas objeciones? Y la situación está bastante compleja porque no existe la claridad ni la transparencia de las mismas actas que ya están escrutadas. En distintas provincias lo está manejando, ¿cuáles son las más se está manejando a nivel nacional. Las más críticas, las de la costa, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas. Creo que ahí es donde existen más evidencias de irregularidades, también algunas en Pichincha también. Claro. Pero bueno, creo que eso le corresponde y le compete a la sede electoral. Y lo que sí estamos reforzando, la veeduría que se va a realizar el próximo 13 de abril en la segunda vuelta. Como digo, porque el país merece elecciones libres y merece poder expresar su voluntad y que esa voluntad se respete en las urnas. En el caso de Guayas hay algo bastante especial. ¿Es probable que se pueda declarar nula la elección en esa zona? ¿Están solicitando eso? Estamos impugnando. Yo eso se lo dejo a la vocería oficial de impugnaciones del partido político, quienes van a ir informando y sobre todo con pruebas mostrándole a la ciudadanía. Pero de qué es pedir lo que nulidad al proceso en el Guayas significa que hay irregularidades bastante grandes Así es, o que no reflejan la realidad. Todos los asambleístas comentábamos el día de las elecciones, bueno, y nos quedábamos hasta la madrugada y enviábamos las fotos y era impresionante lo que se encontraba, ¿no? Como le digo, sumas que no daban, actas que no daban el número, por ejemplo, sumaban 300 votos y era una junta receptora del voto de 200 votos, entonces no correspondía a la realidad de la Junta. Y así pues algunas otras irregularidades. Creo que este es el momento, estamos viviendo un momento histórico para nuestro país, es un antes y un después, lo que vayamos a hacer el próximo 13 de abril, pero sobre todo, como digo, un principio básico es una elección libre, es una transparencia al momento de uno ejercer su voto y eso es lo que nosotros vamos a defender. Ahora, Valentina, el primer mandatario de la Nación, Daniel Noboa, está planteando precisamente que fuerzas especiales internacionales de países aliados se sumen a esta guerra para combatir a la narcodelincuencia que lamentablemente mantiene al Ecuador en momentos o en niveles de violencia impensables en el país. Está exhortando precisamente a la Asamblea Nacional a que también se sumen a esta propuesta y también a construir o reformar la Constitución para que bases extranjeras militares se asienten en nuestro país y puedan ayudarnos a combatir esta guerra bastante compleja. Pero parece ser que existe la negativa, a pesar del exhorto. ¿Por qué la Asamblea Nacional se está oponiendo a una situación que pueda ser importante para combatir a las mafias delincuenciales? Así es lamentable porque estamos hablando de la vida de las personas, estamos hablando de proteger la integridad de los ecuatorianos y esa es la principal prioridad para el presidente, la seguridad. Sin duda que no es una problemática fácil que se puede solucionar en un corto tiempo, pero debemos ir tomando las decisiones correctas, ¿no? Ya se declaró un conflicto interno armado, lo cual ha permitido a las fuerzas militares desplegarse mucho más en el país. Ya hemos retomado control del sistema penitenciario que se había lamentablemente perdido en el gobierno anterior, pero ahora es importante contar con esta herramienta que además la están utilizando países hermanos como México, también el embajador de Italia y otros presidentes a nivel del mundo ya se han pronunciado de cómo esta guerra contra el narcoterrorismo es una guerra
que trasciende las fronteras, que va mucho más allá de los límites de un país, que se ve a nivel multinacional y por lo tanto necesita de esta cooperación entre países aliados. Estamos hablando de alianzas militares que no implica entrometerse en los asuntos internos, que no implica bases Pero son militares que van a venir a nuestro país, implica militares que vengan junto con la a nuestro Policía país. Nacional y Fuerzas Armadas, a combatir a las mafias delincuenciales. Así Ese es. sería prácticamente la solicitud, el planteamiento que está haciendo el presidente de la Así República. ¿Y cuáles serían los países más cercanos o aliados que pudieran aceptar esta petición del gobierno nacional? Bueno, ¿Con qué países se está conversando? Esas negociaciones las está liderando Cancillería. Entiendo, por ejemplo, que ya han tenido reuniones con Estados Unidos, porque también en este país existe una lucha frontal contra el narcotráfico y ese es uno de sus objetivos, por lo tanto compartimos ese objetivo. Y la ha objetivo. declarado esta guerra desde México inclusive, ¿no? Y el Senado de México ya se ha pronunciado para hacer una alianza militar entre México y Estados Unidos y ya tienen ahora a fuerzas especiales que están capacitando, que están entrenando, que están allá para ayudar, por ejemplo, en la parte de la Marina. He visto en las noticias que están capacitando a los mexicanos, el país de los Estados Unidos. ¿Por qué no en Ecuador? Claro. ¿Por qué se quieren oponer a que podamos tener herramientas internacionales de cooperación para poder combatir Porque probablemente la pueda inseguridad? existir el temor de que se puedan violentar derechos si es que soldados militares de países extranjeros puedan participar en algún acto como ya lo hemos visto. Yo creo que eso sería ingenuo pensarlo. Creo que está la oposición manejando los temas de inseguridad y de violencia a favor por un tema electoral y político y no quieren que al país le vaya mejor en cifras de homicidios, de delitos, porque de esa forma pues pueden atacar a Daniel Noboa. Yo creo que eso es lamentable y es lo que está pasando en la Asamblea. Oponerse a que el presidente pueda dar resultados en la seguridad es única y exclusivamente para poder el día de mañana en una campaña electoral golpear al gobierno y desestabilizar. Pero entonces las herramientas que están utilizando para golpear al gobierno se encuentran en la Asamblea Nacional, que es el lugar en donde deberíamos estar legislando a favor de la seguridad para los ecuatorianos. Y esta decisión de plantear que países se sumen a esta guerra con Ecuador es porque quizás ya estamos perdiendo esta guerra contra la delincuencia. Y es una desesperación, inclusive hasta electoral o política del mismo mandatario. Creo que es una herramienta para fortalecer a las fuerzas del orden. Siempre encontrar, y por eso existe una comunidad internacional, por eso tenemos mucha cooperación también en inteligencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no negarnos? Cuando estamos hablando de crimen organizado transnacional, todas las normativas, todas las autoridades ya se han pronunciado a favor de hacerlo en conjunto, aliados para combatir a estos grupos. Estamos hablando de grupos que manejan más de 30.000 millones de dólares en el Ecuador. Eso es similar al presupuesto general del Estado. Por lo tanto, necesitamos de cooperación ordenada en temas estratégicos como inteligencia, como capacitación, como municiones, como drones, como fortalecimiento también de nuevas técnicas y nuevas prácticas en territorio. ¿Por qué negarnos a aquello? Claro. Creo que es importante decirle a la ciudadanía, si estamos buscando seguridad y el presidente está buscando herramientas como esta, es lamentable que fuerzas políticas en la Asamblea que vienen después a criticar que no, que existen muertes, que existe violencia, pero ahora se están oponiendo a que podamos combatirla. Pero han analizado los pros y los contras, porque por ejemplo nosotros aquí en Oro Mar Televisión hemos conversado con algunos especialistas, expertos en temas de seguridad, y ellos manifiestan que si fuerzas internacionales participan junto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, esto pudiera generar más violencia. Inclusive se citaron algunas experiencias en países como por ejemplo en Haití, que estos problemas generalmente los han resuelto los propios países con sus propias decisiones y con todo el aparataje estatal. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Ecuador. También existen muchos casos de éxito en que gracias a la cooperación se ha logrado disminuir la violencia y por eso existen países como Italia, por ejemplo, que están de acuerdo en combatir a las mafias en conjunto, con cooperación. No significa entregar las potestades y las competencias de la seguridad pues a países aliados o países vecinos. Significa que en donde yo soy débil pues voy a capacitarme mejor y voy a tener entrenamiento exterior o internacional para poder mejorar ese funcionamiento. Por ejemplo, muchos de nuestros pescadores se quejan porque la Marina muchas veces pues no les brinda la protección necesaria en alta mar. Entonces creo que ahí podemos fortalecer, por ejemplo, y tenemos una puerta, una oportunidad de mejora para que a través de esta capacitación y esta cooperación podamos hacer un mejor patrullaje en alta mar para darle esa protección a nuestros pescadores. ¿Está entonces fracasando la cooperación internacional? No está fracasando, está fracasando
la visión política y de país que debe tener la Asamblea en nuestro país. Están utilizando la Asamblea para intereses partidistas, intereses de la oposición, para debilitar al presidente Daniel Noboa, a la Revolución Ciudadana. Son los que han manifestado que se van a oponer. Y el Partido Social Cristiano y muchos de los independientes han dicho que por supuesto tenemos que apoyar esta propuesta de tener alianzas militares, pero la Revolución Ciudadana ha dicho que no, que ellos no están de acuerdo. ¿No cree que deben tener cuidado porque esto de la patria o la mafia nos está dividiendo con mayor rigurosidad o con ese escenario de fragmentación? Bueno, ese era el eslogan del candidato Fernando Villavicencio. No es nuestro eslogan. Nosotros lo que decimos es que tenemos que combatir frontalmente a las personas que están causando terror en las calles, porque estos círculos de violencia están afectando mucho a nuestro país y afectan también el comercio, afectan el turismo, afectan a las familias, la tranquilidad de las madres que no pueden enviar a sus niños en paz a sus escuelas. Por lo tanto, creo que vamos a coincidir en que esa debe ser la prioridad de nuestro presidente, de combatir la inseguridad, y eso es lo que está haciendo Daniel Noboa. Valentina Centeno, muchas gracias por conversar con Noticias Oromar. Muy gentil. Vamos nosotros, estimados amigos televidentes, a nuestra siguiente pausa publicitaria. Enseguida regresamos.